De la fibra óptica. Cuando hagas instalaciones de fibra óptica en planta interna y externa, debes manipular el cable con ciertas consideraciones para que tenga un buen funcionamiento. Hay dos aspectos básicos que debes conocer para manipular correctamente el cable de fibra óptica. El radio de curvatura es la flexión que puede tener el cable cuando se instala. Cuando se supera este valor, pueden existir pérdidas por atenuación y el cable puede quebrarse. Para verificar el valor del radio de curvatura, revisa la hoja de especificaciones del fabricante. Generalmente, este valor se obtiene al multiplicar el diámetro del cable por 20. Existen dos radios de curvatura mínimos que siempre debes verificar en las especificaciones del cable. El radio que debes cuidar cuando manipules el cable durante la instalación. Y el radio que puede tener el cable una vez instalado. La tensión de tracción o de instalación es la resistencia que tiene un cable cuando se le aplican fuerzas mecánicas como cuando lo jalas. Al igual que con el radio de curvatura, si excedes el valor de esta tensión definido en la hoja de especificaciones del cable, puede aumentar la atenuación en la fibra, además de provocar daños irreversibles. Además de la tensión que se le aplica al cable cuando se instala, factores como el viento, la lluvia o la temperatura pueden modificar la resistencia del cable. Si tomas en cuenta la tensión de tracción y el radio de curvatura al manipular el cable, garantizará su buen funcionamiento. Instalación subterránea 1. Para la instalación subterránea de fibra óptica existen dos casos: conductos subterráneos o enterrada directamente. Ya que los cables de fibra óptica están diseñados para resistir esfuerzos de tensión, condiciones de humedad y daños causados por roedores, es posible hacer instalaciones de este tipo. Revisión del conducto subterráneo. Identifica si el conducto es de concreto o PVC y observa sus dimensiones. Verifica que esté en buen estado. El pozo donde se encuentra el conducto debe ventilarse para evitar problemas con gases peligrosos. Verificación del cable guía. Encuentra el cable guía dentro de la conducción. Asegura que el conducto esté despejado. Introduce el cable de fibra óptica en un conducto. Divide la vía con tubos de polietileno, también llamados subductos o flexoductos, los cuales permiten distribuir mejor el área disponible. El diámetro del conducto permite que insertes varios cables. Lubricación. La lubricación se aplica en el inicio de la alimentación del cable. Utiliza el equipo especial o aplica el lubricante directamente con estopa. Método de doble alado. El cable de fibra óptica debe ser alado por ambos extremos, por eso se introduce en un pozo intermedio hasta el punto programado al que llegará el cable, lo que se denomina final de la bobina. Inmersión en el primer sentido. Verifica que el equipo de tensión esté instalado en el pozo designado como extremo final. Al final de la bobina debe haber una persona para recibir la fibra. Identifica la guía continua de fibra de vidrio que se encuentra en el ducto. Ata la guía al cable tractor y pide que lo jalen hasta el pozo donde se encuentra la bobina. Instala el dispositivo de tracción eslabón destorcedor para jalar el cable. Programa el winch con la tensión máxima y la velocidad de inmersión requerida. Acciona el winch para retraer el cable tractor. La otra persona debe desenrollar y lubricar la fibra óptica mientras el cable tractor se enrolla. Opera el winch hasta que la punta del cable de fibra óptica llegue al punto final. Deja un excedente de 20 metros de cable de fibra óptica en ese punto. Inmersión en el segundo sentido. Desenrolla el cable restante. Acomoda el cable procurando que la punta quede arriba y se respete el radio de curvatura permitido en el cable. Verifica que un winch esté instalado en el extremo final. Fija los excesos y coloca una placa de identificación.
En los pozos donde hay empalmes deben existir loops de 15 metros y 5 metros de empalme por cada extremo. Al final, revisa que se instalen todas las placas de identificación con los datos correctos. Los pozos estén tapados. Instalación aérea. El tendido aéreo consiste en fijar la fibra óptica a los postes a lo largo del recorrido. Para sujetar la fibra óptica a los postes, utiliza cables de acero como fijadores. Existen cables autosoportados que resisten su propio peso y no necesitan un sistema especial de instalación. El tipo de cable dependerá de la longitud entre postes, denominada vano. Si la longitud del vano es grande, el peso del cable incrementa, por lo tanto se deforma. Para el tendido aéreo de fibra óptica, realiza lo siguiente. Coloca la bobina cerca del poste inicial sobre gatos hidráulicos o un remolque. Monta los sujetadores en todos los postes temporalmente. Desenrolla el cable por la parte superior. Eleva la fibra hasta el cable guía o fiador con un gancho o pértiga. Ata el cable al fiador de acero con nudos giratorios. Después sujeta a una abrazadera. Si el cierre se va a fijar en el poste, deja un excedente de 30 metros. Recorre la bobina hasta que se encuentre a 18 metros por delante del siguiente poste. Eleva el cable de nuevo y colócalo en el sujetador temporalmente. Ata el cable al fiador de la misma forma y deja una extensión del cable en cada poste. Repite el procedimiento hasta llegar al último poste. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Cuando existan árboles u otros obstáculos que impidan el movimiento libre de la bobina, realiza lo siguiente. Monta poleas en todos los postes. Coloca la bobina cerca del poste inicial. Instala el dispositivo de tracción eslabón destorcedor para jalar el cable. Tira del cable guía con el winch. Fija el cable en los postes y deja una longitud excedente. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Corte y pelado del cable de fibra óptica. Para realizar empalmes es necesario preparar el cable para la soldadura de fibras. Para realizar el pelado del cable, sigue estos pasos. Ubica el extremo del cable donde se requiere hacer el empalme. Mide 10 centímetros y marca esta distancia con el plumón. Corta de manera circular la cubierta exterior del cable donde está la marca. Ahora corta de manera lineal la cubierta del cable desde el primer corte hasta el extremo. Después, retira la cubierta. En el interior del cable verás el cordón de apertura. Al jalarlo, te permitirá cortar la cubierta del cable. Córtalo hasta donde lo necesites. Para pelar la cubierta interior, repite los primeros 4 pasos. Al quitar la cubierta interior, los tubos holgados quedarán descubiertos. Estos están enrollados en un tubo de tracción. Sepáralos para poder hacer el corte de la fibra. Siguiendo estos pasos, serás capaz de pelar cualquier tipo de cable de fibra óptica. Antes de empalmar, tienes que cortar la fibra de una manera exacta. Esto se logra con la cortadora de precisión. Para realizar un buen corte, sigue estos pasos. Con las pinzas pelacable, retira el forro de las fibras 5 centímetros para dejarlas al descubierto, procurando no dañar la fibra en el interior. Limpia la fibra con un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico para eliminar impurezas. Levanta la tapa superior. Levanta la tapa de sujeción de la cortadora y coloca la fibra a 16 milímetros. La cortadora cuenta con una regla que va de 6 a 20 milímetros para que te guíes. Baja ambas tapas, sujeción y superior. Desliza el disco de corte firmemente hasta escuchar un clic.
Vuelve a levantar las tapas para retirar la fibra. Verifica que el corte haya sido efectuado transversalmente y que no presente imperfecciones. Recuerda tener extremo cuidado cuando manejes las fibras, ya que son muy frágiles y se pueden fracturar. Empalme de fibra óptica. Hay diversos métodos para unir las fibras ópticas. El más utilizado es por fusión. Para fusionar dos fibras ópticas, haz lo siguiente. Coloca la fusionadora sobre una superficie firme y horizontal, después enciéndela. Introduce un tubo de material termocontráctil en una de las fibras que vas a unir. Abre la tapa de la fusionadora y levanta los soportes. Coloca las fibras a una distancia cercana a los electrodos, pero sin tocarlos. Baja los soportes y cierra la tapa. Presiona el botón que alinea las fibras ópticas y en la pantalla verifica que las fibras estén bien cortadas. De lo contrario, tendrás que volver a cortarla. Si el corte es adecuado, presiona el botón para realizar la fusión. En la pantalla de la fusionadora aparecerá la atenuación en el empalme, la cual debe ser máximo de 0.6 decibeles para que sea aceptable. Si es mayor, deberás cortar el empalme y realizar uno nuevo. De lo contrario, retira el empalme de la fusionadora. Desliza el tubo termocontráctil para cubrir la zona del empalme. Coloca el tubo termocontráctil dentro del horno, cierra la tapa y presiona el botón para calentar el horno. Cuando escuches la alarma, retira la fibra del horno. Este procedimiento se realiza para cada fibra que vayas a fusionar. Inspecciona los códigos de colores y realiza los empalmes correctamente. Terminación y cierre de cables de fibra óptica. La terminación y cierre de cables de fibra óptica depende del diseño y tipo de instalación que tengas que hacer. La terminación de los cables es la unión temporal de fibra óptica o su conexión con el equipo de red, ambas por medio de conectores. Para hacerla, debes descubrir los cables holgados y seguir estos pasos. Coloca la capucha por encima del tubo holgado y después coloca el tubo de compresión. Pela de 3 a 5 centímetros del tubo holgado, limpia la fibra óptica y alinea el tubo de compresión con el tubo holgado. Introduce el conector hasta el tubo de compresión. Comprímelo con las pinzas de compresión para fijar el conector y luego coloca la capucha sobre este. Con el cortador de diamante quita el exceso de fibra. Coloca el conector en el disco pulidor y haz una figura en forma de 8, unas 20 o 30 veces en cada papel pulidor. Usa el de 5, 3 y una micra. Comprueba que no hayan rasguños ni restos de goma en la férula o en la fibra. Cuando el pulido es adecuado, se puede ver en forma de luna llena. El cable ya está listo para usarse. Si no lo haces, coloca el protector antipolvo al conector. El cierre de cables brinda una mayor protección de las terminales de la fibra óptica contra el exterior y previene desconexiones no deseadas. Los pasos a seguir son: quita la tapa y la protección para cables del panel trasero de la caja óptica. Coloca el cable de fibra óptica a través del orificio de la entrada para cables. Prepara el cable de fibra óptica. La cantidad de cable que debes cortar y pelar depende del cierre o caja óptica que utilices. En general, son 150 centímetros. Sujeta el cable con cintillas de plástico al soporte de la caja óptica y corta el hilo sobrante. Quita la tapa de protección de la placa de empalme y retira los contenedores, que solo se usan en caso de que la terminación se haga por fusión. Realiza la terminación de los cables y colócalos sobre la placa de empalme. Pon los adaptadores en el panel frontal de la caja y enchufa los conectores ópticos por la parte interior de la caja. Finalmente, pon la protección de la placa de empalmes y arma la caja óptica.